Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, martes 2 de junio del 2020, damos la bienvenida al doctor Pedro Páez, con quien vamos a conversar de algunos temas económicos, sobre todo, para ver, bueno, qué es lo que se viene con todas las medidas económicas eh, que que nos ha impuesto este gobierno con unas dos leyes que obviamente nada tienen que para ayudar a la clase media para abajo, porque a los de clase media para arriba les perdona todo, ni siquiera les topa. Pero nosotros los que estamos en la parte de abajo, o sea, el pueblo, sí, vamos a salir perjudicados porque estamos sin empleo, nos quitan presupuestos de salud, de educación. Entonces, todo eso queremos conversar con el doctor, y obviamente también queremos preguntar, y empezamos por ahí, ¿cómo ve el recorte de las universidades? En este caso, supuestamente porque no hay una recaudación del IVA, de acuerdo a las declaraciones del secretario de Cenecit. Muy buenos días, doctor. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo muy caluroso a la audiencia. Primero, permítame empezar con una precisión. En la caracterización que usted empieza haciendo, hay un problema serio. No es la clase media para arriba la que sale beneficiada por esta situación. Es una minoría absolutamente insignificante desde el punto de vista social, pero muy poderosa desde el punto de vista económico, la que sale beneficiada de esta situación. Es más, yo creo que con esto una cantidad enorme de empresas, y no me refiero solamente a las pequeñas y a las medianas, sino de empresas grandes, están haciéndose el harakiri, están disparándose en el pie, fruto de una adhesión absolutamente dogmática, ideológica, a postulados neoliberales y pretenden que con esto de aquí todo lo que va a restringir los derechos de los trabajadores, todo lo que va a significar un discurso de libre empresa y todo eso les va a beneficiar, pero por el contrario, están matando a la gallina de los huevos de oro y lastimosamente esto ya lo estamos viviendo y la terquedad, verdaderamente la mediocridad de las élites ecuatorianas que no se dan cuenta que con esto simplemente están matando la propia economía de mercado. Para que hayan mercados tiene que haber ingresos. Si no hay ingresos, si no hay mercado, no hay ganancias. El mero hecho de que usted coja y haga miserable la vida de los trabajadores, reduzca los ingresos de los trabajadores, reduzca las posibilidades de reclamar los beneficios sociales que han sido fruto de un siglo de luchas, de ninguna manera va a traducirse automáticamente en más ganancias, excepto para una minoría de grandes empresas, sobre todo las transnacionales vinculadas a la explotación minera, que son las que tienen el horizonte más brillante, digamos, para el país, pero que no va a quedar nada para el país, todo se lo van a sacar afuera, es decir, van a dejar, por ejemplo, en el caso del horizonte minero acá en Imbabura, van a dejar 3 panecillos de desechos tóxicos y se van a llevar toda la plata. Ellos en sus informes de la propia empresa, en el mejor de los escenarios, hablan de que el Estado se va a quedar con el 20%, solo para que se tenga una referencia. En el caso del campo petrolero, el Estado ha tenido durante muchísimos años, con el paréntesis de los gobiernos antinacionales, ha tenido un ingreso cercano al 80%, del total de la producción petrolera. En el caso minero, de acuerdo a los brochures de propaganda de las propias empresas y de acuerdo a los datos oficiales del gobierno, estaríamos hablando de un porcentaje menor al 20%, y eso no se va a cumplir porque la mal llamada Ley de Fomento Productivo, la TROLE 3, en el 2018 les dio una exoneración fiscal por los próximos 20 años, es decir, no va a quedar para el país nada, sino solamente el desastre ecológico
solamente el desastre económico, solamente el desastre social. Así es que no es que la clase media para arriba quedó beneficiada por esta situación, yo diría, ni la clase media, ni sectores importantes de la burguesía, de la pequeña, mediana y gran empresa, van a ser beneficiadas por esta situación a la larga, y todo esto es un espejismo ideológico fruto de la mediocridad de las élites, de la mediocridad de la academia, de la mediocridad de los medios de comunicación comercial, de la mediocridad de los intelectuales. Obviamente con esto que usted nos aclara, queda más, queda más explicado el hecho de que lo que está diciendo el secretario, por ejemplo, de la CNCID, de que no va a haber, de que no ha habido recaudación, y obviamente no va a haber recaudación por todo lo que está sucediendo, por el desempleo, por la falta de consumo que va a existir luego, y los presupuestos, obviamente, de educación superior van a bajarse, pero ya de aquí en adelante, y tendremos, obviamente, muchos más recortes. Así es, mire, y los recortes claramente muestran el dogmatismo absolutamente nefasto con el que se ha contaminado el ambiente ideológico, el ambiente político, la construcción de opinión pública en el país, ¿no? Nos han estado envenenando durante tanto tiempo con que todo lo que es Estado, todos los empleados públicos somos unos parásitos, somos corruptos, somos unos ineficientes, no hacemos nada. El rato de los ratos, ¿no es cierto?, con esa base hicieron unos recortes brutales en la salud, revirtiendo en buena parte el esfuerzo gigantesco que se había hecho en la década anterior, en el que por primera vez desde el 2007 dejó de pagarse la deuda externa más que la deuda social, se duplicó, se triplicó el presupuesto de educación, de salud, y empezó con el discurso, incluyendo a la izquierda, ¿no? De que eso era insostenible. Pues mire, ahí están los resultados, una reducción brutal de los presupuestos, y de esos presupuestos, y ahí hay una responsabilidad del manejo politiquero que se ha hecho de la salud pública, de los grandes hospitales, de los hospitales más importantes, no solamente en las ciudades grandes, sino en las capitales de provincia, en el que se hizo una subejecución presupuestaria, y sobre esos presupuestos subejecutados se volvían a hacer, se insistían con recortes todavía mayores. El resultado es una deficiencia brutal en el aparato de salud pública que la estamos pagando muy caro, ¿no? El dolor de los ecuatorianos, la vergüenza internacional de ese manejo, y con una situación criminal en el que ya se ha evidenciado de que en lugar de que ya se dieron cuenta de que se viene la pandemia, y en lugar de volcar recursos de donde no se tenía para poder sostener el esfuerzo de evitar esta tragedia humana, inclusive para los propios médicos, para el propio personal de salud que estaba involucrada en esa situación, pues se destinan estos recursos para pagar una deuda externa de manera adelantada, cuando hasta los propios organismos internacionales, tan descarnados, tan inmisericordias como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, hasta la prensa financiera internacional, dicen, no, pues hay que esperar, no se tiene que privilegiar el pago de la deuda externa, lo fundamental es el resguardo de la salud, el resguardo de la vida y el resguardo de los empleos. Aquí en el Ecuador, como en ninguna otra parte del mundo, en plena crisis, en plena pandemia, se mandan sacando miles de empleados públicos, y entre ellos miles de empleados públicos destinados a la salud. ¿Cómo fue posible eso? Precisamente por ese dogmatismo ideológico en el que buena parte de los propios empleados de la salud, inclusive los médicos, estuvieron involucrados de manera militante, hablando, ¿no es cierto?, de las barbaridades del sector público, y esperando que un modelo de salud en el que sea la rentabilidad, la voracidad, la codicia de las grandes empresas la que esté a cargo de la vida de la gente. Eso no va a pasar nunca, como lastimosamente lo estamos sufriendo los ecuatorianos. Es increíble que nosotros como país hemos sido muy cumplidos con los organismos internacionales al pagar la deuda. Inclusive hay gente que dice que las medidas que se ha tomado rebasan lo que realmente está solicitando los organismos internacionales. O sea, somos Así es. mucho más cumplidores, a pesar de que en estos tiempos, como usted bien señala, los organismos internacionales están siendo benévolos, digámoslo así, con el pago de la deuda. Sin embargo, nosotros estamos cumpliendo más, e inclusive nos damos el lujo de apostar nuestro dinero
en ciertas operaciones que han sido muy riesgosas. ¿Qué opinas sobre esto, doctor? Clarifiquemos un poco el escenario internacional, ¿no? Ujú, Primero ubiquémonos, la crisis no empieza con la pandemia a nivel internacional, estamos viviendo un proceso ya décadas de sobreproducción ujú, parecería, y esa es una cuestión que revuelve no solamente las neuronas, sino las tripas de la gente, de sobreproducción, en una situación en la que hay tanta gente pobre, en la que hay cerca de 1.000 millones de seres humanos que están sufriendo hambre, hay una sobreproducción de todo, de alimentos, de medicinas, de manufacturas, de capitales inclusive. Y ese es precisamente el problema. En los libros de texto de economía, comemos el cuento los economistas de que la economía es la ciencia de la escasez, cuando el problema real del capitalismo actual es el problema de la abundancia. La escasez era la causa de las crisis arcaicas. Ahora es un problema de abundancia. Y el problema fundamental que veníamos viendo es que en el marco de esa abundancia, porque es lo que se tenía, el mundo estaba inundado de mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que exigen los grandes capitales. Y en el marco de eso se viene una reforma, una revolución científica y tecnológica gigantesca. Y en el seno de esa revolución científica y tecnológica en los años 60, 70, la containerización, la robotización, la cuestión electrónica, y todo, surge una nueva revolución científica y tecnológica con las tecnologías de información y comunicación. Y adentro de eso se anida otra más, con el tema de las biotecnologías, los nuevos materiales, el tema de la inteligencia artificial, y así sucesivamente, y no para. ¿Cuál es el problema? En una situación de sobreproducción de mercancías, en el que se inundan con mercancías demasiado baratas, en los mismos teléfonos celulares, por los que estamos hablando ahorita, ¿no es cierto? Ahorita la gran guerra comercial entre Estados Unidos y China ya no es solamente la guerra de divisas, la guerra financiera, la guerra comercial, el tema de las tarifas, ahora ya es también la guerra tecnológica, al punto de tener como rehén a la hija de uno de los gerentes de Huawei, ¿no es cierto? ujú. En torno a ver cómo impiden el tema de la 5G. Entonces, eso es lo que marca el mundo. Y dentro de esa situación, ante las dificultades de hacer más rentable el capital productivo, el capital monopólico, inclusive productivo, por este problema de sobreproducción que inunda el mercado de mercancías demasiado baratas, la alternativa ha sido la financiarización, es decir, generar una hipertrofia parasitaria del aparato especulativo, que está asfixiando al propio proceso productivo. Entonces, es lo que teníamos, la implosión del año 2008, la implosión financiera a lo Lehman Brothers, lo que es una expresión de esta situación. Y nos han hecho creer, nos han comido el cuento de que lo peor de esa crisis ya pasó. No, con las inyecciones brutales, gigantescas, pero así, sin precedentes en la historia de la humanidad, de recursos equivalentes al PIB de los Estados Unidos, por ejemplo, varias veces el PIB de los Estados Unidos, se ha logrado mantener a flote a los grandes bancos cuando en los hechos están podridos por dentro. Y esos grandes bancos contagian, hacen metástasis a través de las redes financieras angloamericanas a todos los bancos, inclusive a los de aquí. No solamente con sus vinculaciones y estrategias de joint ventures en el exterior, sino a través de los shadow banking, los derivados financieros, el manejo offshore, ¿sí? Las estrategias de emprendimiento basados en estos mecanismos cuyo centro de gravedad y centro de decisión están fuera del país, y eso involucra de manera central a la banca ecuatoriana, y ahora se ha consolidado esa situación con el tema de las criptomonedas privadas, las de origen público tienen otra naturaleza, y el tema de los mal llamados presupuestos militares en la sombra, sobre todo los grandes países como Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, el monto de recursos que se está dando por ese lado es gigantesco, y esto está saturando los canales de producción y de distribución, anegando el flujo de la economía real en favor de esa economía parasitaria. El caso del Ecuador es lo mismo. En ese marco es lo que cae, pero como anillo al dedo, el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones esto lo que ha dado lugar es estas crisis estructurales de sobreproducción ha dado lugar a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, es decir, a destrucciones masivas de capital. No les importa un comino la vida de la gente, millones y millones de seres humanos y de vidas humanas destruidas, pero esa destrucción de capital, menos boca más me toca, y se relanza el horizonte de rentabilidad de las grandes empresas, obviamente muchas más pocas, a nivel internacional. Ahora, el tema de la pandemia da la oportunidad para este confinamiento con una destrucción también masiva de capitales a nivel internacional. No sé si sea suficiente, es probable que estemos en el horizonte de un nuevo escenario de conflictos, inclusive en América Latina,
utilizando, por ejemplo, el caso de Venezuela como un pretexto para detonar un juego de dominós de las alianzas estratégicas entre los ejércitos latinoamericanos, cada vez menos latinoamericanos, otra vez ya bajo el redil del control directo del Pentágono, como se ha mostrado en el caso de los golpes de Estado en Brasil, en Bolivia, y en la vinculación, por ejemplo, que tiene ahorita Colombia en la estrategia de invadir y de agredir a Venezuela para detonar una serie de conflictos fronterizos entre todos nuestros países. Es en ese marco lo que tiene que entenderse la pandemia y el carácter que va cobrando no solamente la pandemia, sino las políticas neoliberales, esta agenda extremista que ha desplegado el gobierno desde el primer día, que también le cae como anillo al dedo porque es una agenda que ha tenido una serie de objetivos muy precisos en cada rincón de la economía ecuatoriana, en cada sector de la economía y de la sociedad ecuatoriana, han tenido una agenda y han podido irla implementando allí donde no ha habido resistencia, allí donde no ha habido discusión, allí donde la gente ha estado embelesada con un discurso dominante en el que se había anulado la política, se había anulado la propuesta, se habían anulado cualquier posibilidad de pensar en el país, arrinconados en esta dicotomía nefasta entre correístas y anticorreístas en el problema de la lucha supuestamente en contra de la corrupción, para seguir avanzando con este diseño que lo que genera es, en primera instancia, y eso se lo denunció desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central desde el primer día, en primera instancia, una autoemboscada fiscal, desde la cual poco a poco, ¿no es cierto?, con el cuento de que no había plata, se seguían generando condiciones para desplegar, ponerle al país contra las cuerdas diciendo que no hay otra alternativa que el ajuste. Hasta que finalmente lograron, ¿no es cierto?, con el cuento de que no había plata, mientras seguían dando plata a los más poderosos, a los más ricos, mientras seguían fugando capitales, tanto por parte del gobierno como por parte de los grandes bancos, lo que decían es que teníamos que llegar a la situación en la que estamos. Así es que la pandemia lo que ha servido es como coartada, como cobertura, para llegar hasta las últimas consecuencias en todos los rincones de la vida social del país con esta agenda neoliberal extremista que calza muy bien en estos diseños imperiales de extremar el neoliberalismo para abaratar la fuerza de trabajo, para desfalcar la fuerza de trabajo nacional, para desfalcar la naturaleza y garantizar mejores tasas de ganancia en los Estados Unidos, en el eje anglo-norteamericano y con sus lacayos locales. Así es que lo que estamos viviendo no es una situación fruto de la inexperiencia, del desgobierno, de la confusión, de la ignorancia. Al contrario, es una agenda muy, muy bien estudiada, que la han venido cocinando desde hace muchísimo tiempo y que ahora están aprovechando la situación de dolor, de perplejidad, de incertidumbre de los ecuatorianos para llevarla hasta sus últimas consecuencias. O sea, es una estrategia planificada, porque lo que el pueblo dice es, o sea, ella habla de la mediocridad del manejo económico del ministro de Finanzas. Pero obviamente esa es la idea que tenemos como pueblo. Pero ya con la explicación que usted nos da, obviamente vemos que es una estrategia muy bien planificada para, obviamente, aquí enquistar netamente el neoliberalismo. Ahora, el FMI habla también de... Sí, Y si me permite, le completo la idea. sí, Justamente, esta es una trampa ideológica. El gustito que se da a la gente al insultar al presidente, al insultar a los ministros, al decirles tontos, incompetentes, el gustito que se dieron los dirigentes sociales y algunos intelectuales en octubre, ¿no es cierto?, en lugar de exigir que se pare con este latrocinio contra el país, ir a insultarle al presidente, ir a insultarle a los ministros, es parte del juego. Consciente sí, o inconscientemente, ¿no es cierto?, se genera una catarsis, la gente dice, bueno, ya nos desquitamos, o ha sido un triunfo popular, ya le sacamos la madre a estos desgraciados, cuando en realidad el proyecto está enterito. La claro. supuesta ineficiencia, la supuesta debilidad, la supuesta incompetencia del gobierno es la coartada perfecta para llevar adelante una propuesta neoliberal que jamás se logró en el país antes, ya lo han logrado en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito financiero, en el ámbito fiscal, en el ámbito energético, en el ámbito, hasta en la cuestión, ahora ya están con la ofensiva en contra de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que es una cuestión que inclusive la OECD, la Organización Mundial de Comercio están exigiendo. Aquí la oligarquía local va a irse en contra inclusive de las reglas del juego que exige la globalización para sacar adelante
sus mezquinos intereses. Ahí está la Universidad de San Francisco organizando ya eventos para ir preparando el terreno de las nuevas reformas legales que pasarán como las anteriores, yéndose por encima de la Constitución, yéndose por encima de las leyes, yéndose en contra de los convenios internacionales y los compromisos internacionales para mejorar las condiciones de rentabilidad, de la voracidad y de la ferocidad de esta minúscula oligarquía que está llevando los designios del país lastimosamente. Así es, lo que decíamos antes, justamente de que usted nos completara la idea, es que eh, con esto también, como usted bien dijo al principio, es un tiro al pie, ya que el FMI señala de que hay una salida de capitales pues mucho más fuerte de todos los países. Y en el caso del Ecuador, eso no afecta a la dolarización, doctor. Claro, claro. Mire, este punto que usted dice es importantísimo. No solo el Fondo Monetario Internacional, sino medios financieros que viven de la especulación, que viven de los negociados, como es, por ejemplo, la página web de Bloomberg o el Financial Times. Han hecho editoriales institucionales, es decir, la voz oficial del periódico vocero de los propios especuladores, alarmándose del grado de irresponsabilidad con la que se están manejando las cosas aquí en el país. Imagínense, hasta ellos se espantan, hasta el Fondo Monetario Internacional se espanta del tipo de manejo que se está teniendo, porque mientras toda esa situación pasa, mientras nos están cortando, están sacando una cantidad de empleados públicos, mientras están cortando los ingresos, están bajando de manera ilegal e inconstitucional los ingresos y los salarios de los empleados públicos, mientras están restringiendo la demanda efectiva a niveles, pero absolutamente criminales, no va a haber quien compre nada, no va a haber cómo, no para las pequeñas, sino para las medianas y las grandes, insisto, no va a haber quien compre. ¿Cómo? ¿Con qué plata se va a poder comprar? Mientras eso sucede, mientras nos dejan embargados, pero por décadas, nos dejan comprometidos por décadas y poniendo candados como por ejemplo el tema del retorno, de este retorno absolutamente antinacional a los compromisos con los tratados bilaterales de inversión, con los arbitrajes de estos kafkianos, que son verdaderas agresiones militares, agresiones bélicas en contra de la economía nacional. Mientras todo eso sucede, esta minoría, que es menos del 1% de la población, no es que es la clase media para arriba, es menos del 1% de la población, los grandes bancos, estos sectores desnacionalizados, antinacionales de aquí, están sacando la plata, pero de una manera brutal. Entonces, lo que estamos teniendo es una situación insostenible, pero en el cortísimo plazo, que como usted muy bien sospecha, está poniendo en riesgo la dolarización. Son los mismos sectores que en su momento impulsaron las políticas neoliberales para provocar la crisis bancaria de finales de los años 90, los mismos sectores que impulsaron la dolarización, los mismos sectores que han estado lucrando durante todo este tiempo de la dolarización, que paradójicamente ahora están provocando la explosión, la implosión de la dolarización para a río revuelto ganancia de pecadores. Claro, y aquí también la otra pregunta es, ¿a dónde va toda la plata de los supuestos que van a recaudar y también de los préstamos que vienen, ¿no? En estos días el Fondo Monetario ha creado una línea de crédito de liquidez, es lo que tenemos entendido para algunos países. Sin embargo, el Ecuador no hace uso de esa línea de crédito de liquidez y anuncia el ministro de Finanzas un endeudamiento con China de 2.400 millones. ¿Para dónde es eso? ¿O es para gasto corriente, para pago de sueldos, obviamente que están atrasados? ¿Será para eso o a dónde va ese dinero? Porque realmente acá en el Ecuador no se ve absolutamente nada. Es más, se está vendiendo hasta empresas, quieren monetizar, vender algunas empresas, muchas históricas, y que obviamente no sé o no sabemos, el pueblo se pregunta dónde va a ir ese dinero. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para ir en los detalles, pero usted Ujú, ha mencionado ahí una cantidad, o sea, hay hartísima tela que cortar. claro. Vamos clarificando algunas cosas. Lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y está a disposición, hay 10 países de América Latina que ya han optado por la ventanilla esta de emergencia que abre el Fondo Monetario Internacional sin condicionalidades, ¿sí?
no es una línea de liquidez, es una línea de emergencia que abre el Fondo Monetario Internacional, al que ya se han acogido los vecinos, Colombia y Perú. A Colombia le dan 10.000 millones de dólares, al Perú le dan 11.000 millones de dólares, y el Ecuador hace todo este sacrificio. Ese es el cuento que nos dicen, tenemos que sacrificarnos esto para obtener los recursos de los multilaterales, pero en realidad es para pagar a los bonistas. En realidad es un esfuerzo en el que se está pagando más de la cuenta, anticipadamente a la deuda privada, y habría que hacer una investigación respecto a quiénes son los tenedores de la deuda, porque aparecen digamos, como pantalla, aparecen bancos internacionales, pero inmediatamente eso se difunde entre los bonistas, que terminan siendo a la final los propios funcionarios de los ministerios de finanzas, de las propias cámaras de la producción, los propios bancos nacionales, que durante tiempo han estado lucrando el problema de la deuda externa en el país, ¿no es cierto? Y por eso es que se opta por un crédito mucho más caro. Al Ecuador mientras le dan 11.000 al Perú, 11.000 millones al Perú, y le dan 10.000 millones a Colombia, al Ecuador le dan 643, y además con condicionalidades, además con un costo, ¿no es cierto?, un costo financiero muy alto, en condiciones en las que el Ecuador podría haber accedido, ¿no es cierto?, también a esta línea de emergencia que el propio Fondo Monetario estaba abriendo. Entonces, ¿qué mismo se está haciendo? ¿Se está verdaderamente pensando en el país? ¿O se están atendiendo a intereses privados que ya han sido denunciados y que habría que investigarlos a cabalidad? Además, es un manejo, insisto, no tenemos mucho tiempo para ir en detalle, pero es un manejo terrible. Para obtener 1.000 millones, en el caso de Credit Suisse y de Goldman Sachs, ¿no es cierto?, se están entregando 2.4 veces más de colateral, o sea, de garantía, se da 2.5 veces más de lo que recibimos. Y por manejos en el casino, en el casino de los dados cargados de Wall Street, ya hemos perdido además 700 y pico de millones de dólares por un lado, y dicen que son otros 800 millones de dólares por otro lado. En una circunstancia en que se adelantan los pagos, ¿sí?, en medio de la pandemia se adelantan los pagos, estamos hablando de 1.791 millones de dólares. Aquí estamos teniendo no solamente como fuente a observatorios tan serios como el Observatorio de la Dolarización, sino inclusive a enemigos, por ejemplo, del gobierno de Correa, y que han estado más bien la derecha y muy cercanos. Por ejemplo, el Observatorio Fiscal está también ya planteando una serie de inquietudes en torno a estas cifras, cuando hasta ahora ha estado sosteniendo las políticas neoliberales del gobierno. El Foro de Economía ha hecho una denuncia muy clara en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y yo llamo la atención sobre un tema adicional. Se adelantan los pagos, se garantiza el pago de estos bonos cuando no por benevolencia, sino por elemental realismo. Los propios sectores financieros habían dicho: hay que dar un poco de oxígeno a las economías para que puedan recuperarse en medio de la pandemia antes de cobrar las deudas. No es por benevolencia, sino por realismo. Como propios banqueros saben que esto es indispensable. Pero hay que tener atención sobre una situación. Se está descuidando precisamente el crédito en el que se pone como garantía el oro físico del país, sabiendo que eso va a significar que de la noche a la mañana el país se va a quedar sin oro físico. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Yo sí creo que aquí debería haber una nueva auditoría internacional sobre la deuda externa para ver qué mismo está pasando con el país, qué mismo está pasando con el tema de la deuda externa, con los costos. Se estuvo diciendo durante muchísimo tiempo, por ejemplo, ahora que menciona el caso de China, que la relación con China ha sido absolutamente desventajosa para el país, y lo primero que se hace es recurrir a China. ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los costos financieros para el país del nuevo endeudamiento? Se dijo que había sido una cuestión imposible, que nunca antes había estado el país tan endeudado como el que se tenía a mediados del año 2017, y lo que tenemos es un endeudamiento agresivo muy similar, muy parecido a lo que sucedió en toda América Latina, en el Ecuador también, en la segunda mitad de los años 70, que provocó precisamente, nos daban soga para que nos sigamos amarrando alrededor del pescuezo, y al rato de los ratos, ¿no es cierto?, detonaron la crisis de la deuda subiendo las tasas de interés. Un escenario muy parecido al que está sucediendo acá. Entonces, parece ser que esto tiene que ver con designios estratégicos que pretenden volver a rentabilizar al gran capital, sobre todo al capital especulativo angloamericano, provocando una macro devaluación, una macro deflación de los precios de las materias primas, como la que lograron a partir del chantaje de la deuda externa en los años 80 y 90. Entonces, yo creo que lo que se está viendo aquí en el país empieza a tener
de racionalidad, empieza a encontrarse alguna explicación, precisamente el rato que podemos tener una visión un poquito más amplia del escenario internacional en el que nos estamos viviendo. Si uno pretende entender lo que está sucediendo aquí en el país desde lo que dicen los actores nacionales, uno queda totalmente perdido. Todo se puede explicar en términos de estupideces, de incompetencias. Yo creo que por ese lado no llegamos a ninguna parte. Claro. Ahora, sobre el tema de la venta de empresas o de liquidación de empresas, en este caso históricas, correos, ferrocarriles, Amén. TAME, por ejemplo, Las petroleras, bueno, el sistema de transmisión eléctrica. eso ya viene lueguito, pero lo primero acá viene, por ejemplo, la liquidación de Yachay. O sea, en qué beneficia al país la liquidación de esta universidad? Es que ese es parte del manejo ideológico tan eficiente que se ha hecho, en el que lastimosamente han estado involucrados sectores intelectuales, la academia y la gran prensa, con excepciones tan honrosas y tan importantes como el esfuerzo que están haciendo ustedes, ¿no? Es decir, se ha generado en la opinión pública una situación absolutamente indignada, con razón, ¿no es cierto?, a partir de datos reales, respecto al problema de la corrupción, del mal manejo de ciertos proyectos públicos, y con esa cobertura se tiene la justificación para generar este tipo de irracionalidades. Mencionemos algo que usted no mencionó en la pregunta, que es el tema de la refinería del Aroma. Ahí se hicieron unos gastos de más de $1.000 millones en hacer las adecuaciones previas, en la compra de licencias, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, lo que ahora están es queriendo convertir eso, botar a la basura esos $1.000 millones de inversiones previas para convertir eso en un sitio de huertos agroecológicos, que yo no estoy en contra de la agricultura orgánica, pero ¿cómo puede desperdiciarse? Es como habíamos dicho la vez anterior, es como que a usted, supongamos que sea cierto, ¿no es cierto?, que a usted le venden, le estafan vendiéndole más caro un teléfono celular y usted dice, me estafaron, y bota el teléfono celular. Claro. No, pues. Lo que tenemos es que recuperar, hacer un control de daños allí donde hay esos problemas para mejorar la situación. Lo mismo podría hacerse con todos los otros temas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, el caso de TAMI. Yo creo que es importantísimo, ¿no? Porque es la misma situación histórica que significó el ferrocarril, por eso murió Alfaro, ¿sí? Es decir, la necesidad de generar una coherencia interna, obligar a unas élites desnacionalizadas, que ha sido el pecado original de la construcción del país y de toda América Latina, ¿no es cierto? Esas élites incapaces, mediocres, sin ningún horizonte de nación, ¿sí?, que estaban totalmente fragmentadas, y Alfaro plantea el tema de la unidad nacional física, no en el discurso, no en la retórica, con el tema del ferrocarril. Bueno, la misma situación, por eso lo matan a Alfaro, ¿no? La misma situación es ahora con el tema de las no solamente de Stame, sino el tema de poner en valor los aeropuertos que se han construido. Entonces, es que no es rentable, es que no es eficiente. Si es que fuera eficiente ya lo hubiera hecho el mercado. No, en ninguna parte del mundo, ni correos, ni el sistema de transporte público, ni el sistema de carga, ni el tema de la unidad territorial y de la soberanía son negocio privado. En todas partes del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en Japón, los ferrocarriles son subsidiados. Claro. ¿Por qué? Porque es un interés nacional, hasta de seguridad nacional. Entonces, mire, el tema de los aeropuertos, que además, insisto, también se da en Europa, también se da en Estados Unidos, también se da en Japón. El tema de los aeropuertos forma parte de una planificación nacional, de una constitución, de una mínima coherencia en la constitución de un espacio nacional para el propio desarrollo del capitalismo, lo que los economistas llamamos la productividad sistémica. Eso es lo que se genera, no en el proyecto específico, sino en las condiciones generales, desde la propia perspectiva capitalista. Ahora, desde la perspectiva de la gente, si es que no es negocio, ¿usted cree que, por ejemplo, los vuelos a Santa Rosa, los vuelos a Loja, los vuelos al Oriente van a continuarse? No. Entonces, ¿a qué se está condenando a esa población? A la exclusión.
al amparo de esta ideología absolutamente miope, ¿no es cierto? Lo que se está es, insisto, destruyendo las condiciones de unidad nacional, destruyendo las condiciones de igualdad, de avance, no solamente civilizatorio, sino específicamente democrático que se habían logrado en estos momentos. Hay una cantidad de alternativas que se pueden dar para ferrocarriles, que se pueden dar para TAME, que se puede dar para los aeropuertos, que se puede dar para la plataforma del Aromo, que se puede dar para el tema de la refinería, que la tienen ahí ya dañada y están adrede haciendo que se deterioren las instalaciones para vender a precio de gallina enferma. Claro. El tema de la transmisión eléctrica, que el Ecuador ha dado, es de los países, ¿no es cierto?, que tiene la mayor cobertura de electrificación en las condiciones más baratas, más autosostenibles, que además se lo logró con el cambio de la matriz energética en la década anterior. Ahora se quiere revertir todo eso para entregar las joyas de la corona a la empresa privada. Con todo el manejo inmundo que se ha dado, no solamente de la ideología, sino de la política pública para arrinconarnos contra las cuerdas y decir, bueno, no nos queda otra, pero además contratando a consultoras internacionales para que valoren esos activos que se van a privatizar mucho más bajo, con el pretexto de la corrupción. Fíjese la paradoja, se dice, no, es que para justificar el gasto innecesario de la inversión pública, los valores están muy altos, entonces hay que bajar los precios. Entonces usted, señor inversionista privado, págueme nomás la mitad de lo que vale. No, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Pero además lo hacen, mire, lo hacen en un momento en que la supuesta eficiencia privada no se muestra por ningún lado. Quiebra Avianca, quiebra la TAM, el señor Warren Buffett, que es uno de los multimillonarios más famosos del mundo, ha retirado todas sus inversiones que tenía como cuartel básico general de sus estrategias de expansión en las aerolíneas para dedicarse al mundo de los espectáculos, de los deportes, ¿no es cierto? Porque no hay rentabilidad en ninguna aerolínea. Entonces, lo que necesitamos es ponernos a pensar el país con seriedad, con sensatez. Estamos cavando nuestra propia tumba. El gobierno, la gran banca, las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, en esas ganancias mezquinas del corto plazo, lo que están es destruyendo, están generando un proceso de profundización de la depresión en el país absolutamente innecesaria desde hace 2, 3 años, en una circunstancia en la que se van a llevar el santo y la limosna. ¿Y qué es lo que va a quedar para el país? Entonces yo sí creo que es indispensable que hayan programas como este de reflexión, que la universidad, que la academia en cada una de las áreas, los ingenieros geólogos, los ingenieros en minas, los ingenieros en petróleos, los médicos, los abogados, cada uno discuta qué es lo que está pasando en el país, que nos pongamos la mano en el pecho. ¿Qué país estamos generando en el marco de esta pandemia, en el marco de la preocupación de la gente por ver qué va a pasar mañana, cómo hoy día, cómo alcanzo el fin del mes? Están poniendo una situación que retrocede, pero en décadas. No solamente las condiciones, las conquistas sociales, las conquistas democráticas, sino inclusive el propio aparato productivo, tanto público como privado. Las pequeñas, las medianas empresas no tienen con qué moverse, no hay un capital de giro. En lugar de que se haga con la banca pública y con la banca privada un proceso de sinergia con las cooperativas para generar liquidez, capital de trabajo en las pequeñas y medianas empresas, se generan las condiciones que empobrecen a todo el mundo, ¿no es cierto?, de los despidos, facilitando la reducción de los ingresos, y después, ¿quién va a comprar? Pues. Claro. Entonces, estamos hablando de una situación, como decía, no solamente es que nos estamos disparando en los pies, sino que nos seguimos ahorcando, ¿no es cierto?, con la misma soga y jalamos para salvarnos. Es una situación absolutamente paradójica que estamos generando desde todos los sectores de la economía, desde todos los sectores de la sociedad, no solamente desde el Estado. Y tenemos que reflexionar. Hay alternativas en cada uno. Sería larguísimo ponernos a hablar, pero podríamos hablar. ¿Por qué no se implementa el tema del dinero electrónico? Que se regrese al horizonte sin fines de lucro, como un servicio público. Que no abusen los bancos como están abusando ahorita, inclusive con los supuestos problemas de la banca en línea, ¿no es cierto?, que los fines de semana no funciona, que no hay liquidez, que ocultan el tema de retener la liquidez diciendo que no se pudo hacer la transacción y toda esa cuestión.
cobrando unas comisiones brutales, inclusive en el pago de los impuestos lo obligan a uno a que tenga que pagar siempre endeudándose con los bancos, una cuestión así. Generemos una situación, ¿no es cierto?, que verdaderamente piense la reactivación de la economía en el marco de las restricciones de movilidad, de contacto que esto define. Hablemos del dinero electrónico, sin cobrar a la gente. Hablemos, por ejemplo, de la Supertienda Ecuador, que ahora ya la quieren destruir, ¿no es cierto? Una plataforma que permita que la gente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, sin costos, pueda reducir sus riesgos, pueda reducir sus costos financieros, pueda ampliar sus mercados, puedan crearse canales de abastecimiento de la población que no pasen solamente por los grandes supermercados, por las grandes empresas, por los grandes bancos, que la gente tenga mecanismos, ¿no es cierto? Como decimos claramente, el chocolate espeso y las cuentas claras, sí, es decir, con la computadora se tiene registro, es imposible, o se pueden generar garantías para que hagan imposible la viveza criolla, porque en todas partes se cuecen habas, para generar cadenas de valor, para generar relaciones proveedor-cliente, para propiciar mecanismos asociativos que permitan hacer propuestas de producción y de relanzamiento de la economía desde el territorio, desde la comunidad, como ya se lo hizo cuando colocamos más de 2 puntos del Producto Interno Bruto en las perchas de los supermercados sin un solo dólar de subsidio estatal, cuando se logró colocar con mecanismos similares, ¿no es cierto?, una cuestión significativa, aunque muy por debajo del potencial real, que tienen el tema de las compras públicas, a utilizar las compras públicas tanto del gobierno central como del gobierno local como un mecanismo no solamente de reactivación de la producción, sino con una clara vocación de redistribución, no solamente de los ingresos, sino de los activos productivos, de las capacidades productivas, a poner a las universidades en sus ámbitos específicos al servicio del progreso tecnológico de aquellos sectores que requieren precisamente estas capacidades, el acceso a unas tecnologías que ahora son muy propicias para la producción flexible, para una producción mucho más democrática, descentralizada de lo que fue el anterior paradigma tecnológico que por los umbrales de inversión tan altos se volvían prohibitivos por la gran mayoría de la población. Ahora tenemos una cantidad de opciones que están ahí presentes. Supertienda Ecuador, que ahora la están desmantelando, está ahí presente, es un software libre que podría ser reactivado, ¿no es cierto?, en cuestión de 2, 3 días, para poner al servicio de cada municipio, de cada gobierno provincial, de cada junta parroquial, y reactivar la producción y no dejarla solamente en manos de los grandes monopolios. Así es que hay alternativas por todo lado. En la Universidad Central, cuando yo recién entré a la Universidad Central, inmediatamente hicimos un seminario, en una semana 30 expositores, hicieron unas cantidad de propuestas como las que le estoy planteando yo, como las cámaras de compensación fiscal que se pueden manejar tanto a nivel del gobierno central como a nivel de los gobiernos seccionales, estos circuitos de producción, estos circuitos de deudas mutuas que se pueden establecer para relanzar la economía y que permitan precisamente que el tema, la experiencia esta de la dolarización no acabe en otro latrocinio, en otro saqueo de las economías populares, como fue el manejo neoliberal de finales de los años 90, ¿no es cierto? Entonces, alternativas hay a mundos. El tema de los microcréditos, de los microseguros, el tema, un sistema de garantías y retrogarantías para las pequeñas, las medianas empresas, con una relación pública-privada de la banca de desarrollo pública con los bancos privados también, pero también con las cooperativas, que nos permita llegar con capilaridad hasta el último rincón del país en este esfuerzo por relanzar la economía, pero un relanzamiento de la economía que sea inclusivo, que sea democrático, con las garantías que exige la pandemia. Nada de esto se está discutiendo, por favor. Nada de esto se está discutiendo. En lugar de liquidar Correos del Ecuador, debería convertirse en un servicio de paquetería que conjuntamente, en asociación con aquellos sectores, aquellos segmentos rentables para la empresa privada, inclusive con las nuevas plataformas que se han convertido en un mecanismo de sobreexplotación de la pobre gente que no tiene otra alternativa que dedicarse a estas cuestiones de las plataformas informáticas, como Uber, como Globo, como todas esas cuestiones, debería plantearse un esfuerzo mancomunado, ¿no es cierto?, de servicio de paquetería para abastecer a la gente con un importante respaldo del Estado a que no se muera de hambre. No es cuestión de mantener a la gente en confinamiento y si no se tiene, uno da de comer a la familia de lo que gana en el día, ¿cómo se hace? Entonces necesitamos ponernos a pensar en soluciones viables. Es que no hay plata. Y toda la plata que están dando a las grandes empresas. Exactamente. A las mineras, a las transnacionales petroleras con el tema de las remisiones del SRI, con el tema de la mora patronal del IES.
Yo conozco esto que están diciendo, es que las recaudaciones han bajado, por supuesto, se han desmoronado, también debería haber una auditoría respecto a las recaudaciones fiscales, porque las mal llamadas leyes de fomento, porque en eufemismos esto de la ley humanitaria, entonces es todo lo contrario. Es lo que H.G. Wells hablaba con el tema del double speaking, ¿no? Del doble estándar en el lenguaje, de decir exactamente lo contrario, hacer eufemismos que dicen exactamente lo contrario, hacen creer exactamente lo contrario de lo que realmente hacen estas medidas estatales. Precisamente las leyes que supuestamente estaban destinadas a mejorar la situación, a estabilizar la situación fiscal, han generado una crisis fiscal crónica porque han desmoronado la capacidad de recaudación del Estado. Precisamente el tema del IES, por ejemplo, ha sido una crónica de una muerte anunciada, porque lo que quieren es privatizar al IES. Entonces, han generado adrede, de manera absolutamente innecesaria, de manera criminal, una situación estructural de desmoronamiento, de insostenibilidad del IES. Y peor aún, si mandan sacando a cientos de miles de empleados públicos, que eran los que aportaban a esa situación, si el sector privado no puede absorber y está mandando, sacando y facilitan las condiciones de expulsar trabajo estable, trabajo asalariado, pues, ¿qué recaudación va a tener el IES? Si encima de eso, con la ley mismo se está planteando que es una reducción no solamente de los ingresos para los trabajadores, sino que están reduciendo el aporte del único que era más o menos estable y seguro, que era el del propio Estado, al IES. ¿Cómo está el tema de las recaudaciones del IES? Entonces, mire, aquí es crónicas, es la convergencia de varias crónicas de muertes anunciadas que calzan perfectamente con esa agenda extremista neoliberal que lo que quiere es hacer retroceder al Estado en todo lo que el Estado significaba de garantías sociales, pero fortalecer el Estado en todo lo que significa canalizar recursos hacia la oligarquía, esa estrecha minoría de la que estábamos hablando, que es menos del 1% de la población. Se prohíbe que el Banco Central pueda ayudar con el tema de la liquidez del Estado, se prohíbe que el Banco Central pueda canalizar recursos, inclusive de las recaudaciones estatales, tienen que mantener congelados los depósitos del sector público en el Banco Central, pero al mismo tiempo, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de esa benévola banca internacional, para garantizar de que quede abierto, ¿no es cierto?, todos esos recursos queden guardaditos para que los bancos que están fugando capitales de manera masiva, la propia gerenta del Banco Central habló de más de 28 mil millones de dólares, es decir, poco menos de un tercio del Producto Interno Bruto del país, que están colocados afuera. Yo creo que está absolutamente subvaluada esa situación. Mientras tanto, ¿no es cierto?, los depósitos del sector público no se tocan para poder canalizarlos hacia la banca privada, que sigue jugando capitales. Como ya se ha mencionado aquí, ante el espanto del propio Fondo Monetario Internacional, ante el espanto del Financial Times, ante el espanto de Bloomberg, que son voceros, que son organismos que representan el núcleo, el riñón, diríamos, del aparato especulativo a nivel internacional. Ellos mismos se espantan. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Que no hay alternativas? No, por el contrario, nadie tiene el monopolio ni de la iniciativa ni de la verdad, pero el país tiene que ponerse a discutir con sensatez, con seriedad, qué es lo que está pasando y a dónde nos están llevando. La situación es muy peligrosa, la situación es muy grave. Me van a tener que disculpar los amigos que me están oyendo, pero la situación es verdaderamente dramática y se está empeorando día a día. La ofensiva de esa agenda extremista neoliberal sigue avanzando en cada dirección, en cada subsecretaría, en cada ámbito del vivir nacional mientras estamos hablando. No paran. Nosotros estamos aquí espantados, perplejos, consternados. Ellos continúan, ¿no es cierto?, inmisericordes en la aplicación del más extremista de los paquetes neoliberales que no solo Ecuador, cualquier país del mundo está viviendo. Es lo que Naomi Klein mencionaba en términos de la doctrina del shock. En el marco de esta situación de conmoción social, ¿no es cierto?, están aprovechando el dolor ajeno para garantizar unas ganancias. Por otro lado, se van a volver insostenibles. Qué terrible, doctor. Pero bueno, vamos a tener que seguir haciendo estos análisis justamente para
que la ciudadanía tenga Y que, claro. y que la ciudadanía esté pendiente, ¿ah? Porque mientras eso sucede, en la medida en que no tienen nada que ofrecer, yo no soy un especialista en el tema político, pero es evidente que como no tienen nada que ofrecer, se les está quemando el cuento, es culpa del gobierno anterior, es culpa del gobierno anterior, es culpa de los golpistas, es culpa de los manifestantes. Ahora, ya están, la escalada de la represión se nos viene, ¿no? A mí Claro, mismo, por decir, de la última entrevista que ustedes tuvieron la bondad de hacer, que estuvo paralela a la publicación de un artículo mío, inmediatamente vinieron las retaliaciones, ya no solamente que me bajaron las horas en la universidad, sino que me bajaron el sueldo, y eso fue antes de la ley, ¿no? claro. Esto de aquí va a pasar, yo lo pongo como un ejemplo. La situación de los recortes en la universidad ecuatoriana no solamente va a significar una barbaridad en términos macroeconómicos, sino que también va a ser una ocasión para persecución a aquel pensamiento crítico. Y lo mismo va a suceder con los pocos medios de comunicación que muestren una disidencia frente a lo que está pasando. Y no solamente va a venir en ese plano, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación, como ya habíamos mencionado, continental, de nuevamente controlar directamente desde el Pentágono a las Fuerzas Armadas. Estamos más cercanos a lo que era Bordaberry en los años 70, a las dictaduras militares, el escenario que desde Cartes se planteaba de la democracia representativa, formal y toda esa situación, se acabó por completo directamente de democracia con la complicidad de los grandes medios de difusión, como estamos viendo en el caso de Bolivia, como estamos viendo en el caso de Brasil y como estamos viendo en el caso del Ecuador. Ahora se plantea, inclusive en el caso de la prisión, yéndose en contra de pronunciamientos de organismos internacionales, la prisión del expresidente Jorge Glass, inclusive puede plantearse que en el Ecuador estamos en los hechos volviendo a la pena de muerte, pues. Claro, Por porque favor, por favor, vean lo que el decreto que aparece del ministro de Defensa, en el que se plantea abiertamente, ahora que se va a relajar las normas de restricción en los contactos, en la movilidad, y que obviamente ya empezaron las movilizaciones populares, que se va a elevar la violencia también. Es decir, se está garantizando, yéndose en contra de la Constitución, yéndose en contra de una cantidad de compromisos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, ya con un decreto de un ministro, ¿no es cierto?, se está garantizando que la policía y las Fuerzas Armadas a las que les han exonerado de estos recortes, ¿no es cierto?, sobornando, pretendiendo sobornar, yéndose en contra de la dignidad de la gente, de las Fuerzas Armadas y de la policía, para que disparen en contra de su propio pueblo. Otra vez, ¿en qué quedó el tema de los muertos? ¿En qué quedó el tema de aquellos disparos, ¿no es cierto?, malintencionados para dejar ciega a la gente, a los manifestantes en octubre? ¿Qué pasó con los movimientos sociales? ¿Qué pasó con los dirigentes de izquierda? ¿Qué pasó con los intelectuales? ¿Qué pasó con la academia? Que la población se ponga la mano en el corazón y que veamos claramente a dónde nos están llevando. Esta serie de acomodos, esta serie de alianzas tortuosas por debajo de la mesa de algunos dirigentes sociales, de algunos dirigentes políticos, ¿no es cierto?, están en realidad planteando una situación de neofascismo en el país, parte de una agenda continental, ¿no es cierto?, que yo no creo que esté escrita en piedra y que es fácilmente revertible, en una cuestión que no es ni de izquierda ni de derecha, es un problema de dignidad humana. así es, doctor. Bueno, queremos agradecerle siempre por su participación aquí con nosotros en Hoja de Ruta Radio. A Como las digo, órdenes. siempre es bueno tener los análisis suyos acá. Por eso le hacemos extensiva una nueva invitación para que en las próximas semanas, pues, usted esté acompañándonos y seguir con estos análisis. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, que se han conectado a este análisis. Nosotros regresamos más tarde Un ya con abrazo. más entrevistas. Muchas gracias, doctor, y hasta pronto.